Bienvenidos al Tarot de Estela, siendo febrero del 2019. Vamos a preguntar al tarot qué piensa el espíritu del río Cauca de la devastación ambiental ocasionada en el río a la altura de la represa de Hidroituango, en el departamento de Antioquia. Bien, antes de contestar esta pregunta, quiero decirles que mi canal se ha caracterizado porque nosotros esencialmente lo que queremos es que la población despierte conciencia. Este es un canal muy particular, mis videos son de 1, 2, 3 minutos, pero hoy voy a hacer un trabajo con el espíritu del río Cauca. Deseo que ustedes entiendan que los seres de la naturaleza tienen esencia, que nosotros somos co-creadores como seres humanos, que somos responsables de nuestros actos. Sabemos además que hay muchas autoridades detrás de esta gran problemática ambiental, pero para los que no están en Colombia, sino en toda América y en Europa, les quiero decir quién es el señor Río Cauca. El río Cauca es el segundo río más importante de Colombia. Colombia queda en Sudamérica. Nace el río Cauca en la laguna en la laguna del Macizo Colombiano, departamento que lleva su nombre, Cauca. Desemboca en el primer río más grande que tiene Colombia, que es el río Magdalena, en el departamento de Bolívar. Este río Cauca recorre aproximadamente 180 municipios del departamento del Cauca, pasa por otros departamentos de Colombia como es el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar. Entre sus afluentes tiene el río Nechí, el río La Vieja, el río San Juan, entre otros. Este río tiene una longitud de 1.350 kilómetros, un caudal de 220 kilómetros que son navegables. La represa de Hidroituango fue una obra del departamento de Antioquia desarrollada por la EPM y se quería era aumentar el número de energía que requería en un momento dado el país de Colombia. Pero resulta que esta represa ha tenido muchas dificultades desde su construcción, con algunos cambios en los planos, en la dirección, en las directivas, en los intereses. Ha habido autoridades que han intervenido esta obra, autoridades ambientales, la Procuraduría General de la República, la misma población ha hecho veedurías para mirar qué es lo que ha sucedido. Ya hay desplazamientos sobre este sector donde está la represa, y así han habido momentos de susto en la maniobrabilidad de las compuertas de la represa, de problemas de inundación. Han habido problemas ahora en este momento, uno muy importante, que es la devastación que ha tenido el río en su caudal, que ha disminuido precipitosamente por el cierre de las compuertas de la represa. Y han habido toda clase de investigaciones, pero nadie se ha preguntado qué piensa el espíritu del río Cauca, porque es que los seres de la naturaleza tienen una esencia divina. Nosotros como seres humanos somos co-creadores y somos responsables por acción o por omisión. Cada quien tiene aquí su bandera, pero yo estoy aquí en representación del río Cauca, de su espíritu. Bien, entonces, ya dada esta introducción, para que se sepa dónde está este río Cauca, vamos a hacer la tirada. Entonces, vamos a preguntarle al río lo siguiente: ¿qué piensa el espíritu del río Cauca de la devastación ambiental ocasionada en el río a la altura de la represa de Hidroituango en el departamento de Antioquia? ¿Qué piensa ese espíritu acerca de esta devastación ambiental? Pues el río por sí indica que no tiene con quién hablar,
con quién manifestarse, no tiene a quién quejarse de lo sucedido. Dice que ese proyecto de la represa de Hidroituango fue algo que tal vez no fue previsto de la manera ambiental que se requería para la población y para la nación, que hay muchos intereses muy difíciles, que hay muchas cosas muy ocultas a las poblaciones y a las autoridades, que solo las personas que están dentro del proyecto saben en realidad qué es lo que ha pasado. Dice además que el río se siente víctima de toda esta situación negligente, que hay una desarmonía total en sus aguas, que no tiene el proyecto los consejeros adecuados, que el río va en una precipitud de devastación muy grande y muy difícil, que muchas familias en estos procesos han sido desunidas y a él lo han desunido de su propio hábitat natural, que son los peces, las especies nativas del sector, las riberas de río. Dice además que en este proceso ha habido un desequilibrio total de todo, en todo sentido, a nivel físico, mental, emocional, vital, astral, fractal, de la misma mónada podríamos decir, y que es un estrepitoso, estronduoso derrota para el río. Un río que es un señor. Quien ha recorrido este río sabe que él es un señor en su caudal, en su magnitud, con la misma naturaleza, porque él es un guardián de otros seres que habitan en ese proceso. Deberíamos de preguntarle al río Cauca otra pregunta, y debería ser: ¿qué debemos hacer los pobladores que están cerca de este río? ¿Qué debe hacer la población colombiana frente a todos estos proyectos de represas? ¿Por qué no cuidamos el río? ¿Por qué no cuidamos el agua? El agua tiene memoria. Y eso forma parte del patrimonio nacional. Entonces la pregunta es: ¿qué debemos hacer los colombianos para entender que el agua es un patrimonio nacional? Dice que por solo impulso debemos tratar de equilibrar todo y tener control sobre la parte hidráulica del país, sobre todo los ríos, las lagunas, los lagos, los riachuelos, la llave que nos llega a la casa del agua, que tomamos en la casa, que tomamos en los restaurantes, que tomamos en los salones escolares. Dice que debemos tener pleno control de eso, porque el agua en un momento dado puede sufrir un detrimento, y el agua es un emperador que lo requiere la madre naturaleza, pero que nadie habla de él, que debemos apersonarnos de ese proceso, de lo que son los proyectos, de hablar claro con la verdad, quitar los obstáculos, porque somos nosotros como la madre del agua. Nosotros debemos cuidar el agua como una madre cuida de verdad a unos hijos, que los provee de lactancia, que los provee de limpieza, que los provee de ayuda, que los provee de cariño, que los provee de diálogo. Eso debemos hacer los colombianos frente al proceso del río Cauca. Eso es lo que nos pide el espíritu frente a ese proceso del río Cauca. Vamos a preguntar cómo se va a seguir desarrollando ese proceso por la represa de Hidroituango en el departamento de Antioquia. ¿Para dónde va ese proyecto? Dice que hay muchas cosas todavía muy oscuras, que se han hecho cosas a puro impulso, a pura precipitud, sin ninguna consideración. Dice que la represa probablemente no va a funcionar y que van a seguir colocando de víctimas al río y a la población, porque lo único que les interesa es mantener el control. Pero las autoridades deben entender que por encima de la represa está la vida de las especies naturales, la vida de las poblaciones humanas, para que esa represa sea considerada de verdad un éxito y una prosperidad. ¿Qué recomendación le da a la represa el espíritu? Dice que
que ante todo deben escuchar, porque no están escuchando las necesidades de la población, las necesidades del río. Deben hacer un acto de reflexión. Yo solo estoy aquí hablando por el espíritu del río Cauca. Es lamentable lo que ha sucedido, pero las autoridades que tienen el manejo y la construcción deben escuchar, deben reflexionar, deben sentarse por un momento y pensar que también son co-creadores de esta madre naturaleza, que requerimos cuidar el agua, porque el agua es patrimonio de la nación. Eso forma parte de la riqueza natural que nosotros como colombianos tenemos. Bien, eso es todo por hoy. Los invito a suscribirse. Si me quieren hacer preguntas más sobre el espíritu del río Cauca, bienvenidas son. Voy a dejar los comentarios abiertos para quien quiera escribir bien pueda hacerlo. El agua en cualquier lugar del mundo tiene un espíritu. Debemos hablar con ese espíritu, trabajar con ese espíritu de la naturaleza, que es la cosa más importante que la vida nos ha entregado a nosotros como seres humanos. Suscríbanse. Hasta la próxima acá en el Tarot de Estela. Que sean felices.